Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andar.
Muy buenos días, hermanos. Hola, 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 hola. Buena conexión. ¿No se escucha? Buenos días, hermanos. Por acá un pequeño... Buenos días. ¿Qué tal, hermano Jorge? ¿Se escucha? Ok, gracias. Sí, justo estaba teniendo un pequeño acá detalle técnico. Sean todos ustedes bienvenidos, hermanos, a este servicio especial de domingo, 6 de marzo, ya del 2022. Siendo, hermanos, las 10:20, vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. Vamos a alabar a nuestro Señor, a darle gracias, a instruirnos de su palabra. Hoy tendremos como invitada especial a la pastora Luzmila, que nos va a acompañar de la iglesia hueleyana. Y también hoy día una mañana especial porque vamos a compartir la mesa del Señor en casa con los que nos acompañan, y también, ¿por qué no, recibir al Espíritu Santo en nuestra casa y poder estar con Él? Iniciamos el servicio esta mañana dando alabanza al Señor. Alabemos, hermanos, allí donde nos encontremos. Bienvenidos también a todos los que se encuentran ya conectados y a los que van a verlo de repente más tarde por YouTube. Así que iniciamos el servicio alabando, hermanos. Alabemos. Dios de Abraham, su nombre celebrar, al que era, es y aún será, magnificar. El solo eterno Dios de todo es creador, al único supremo ser cantado. Cuán libre y sabio es su espíritu al orar, su voz por el profeta aún nos quiere hablar. En todo corazón su ley escrita está, es inmutable y siempre fiel en tierra y mar. La vida infundió en cada humano ser, su amor amparo no será sin fenecer. Al vivo Dios lo honor, su nombre celebrar, al que era, es y aún será, magnificar. Al que era, es y aún será, magnificar. Amén, hermanos. Al que era, es y aún será, y seguirá siendo, hermanos. Oremos, hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, esta mañana por permitirnos, Señor, estar conectados, Señor, para escuchar tu palabra.
Gracias, Señor, por esta semana que ha pasado, por las maneras en las que tú te has manifestado en nuestra vida y en la vida de mis hermanos. Gracias, bendito Padre, por tu protección. Gracias, bendito Padre, por tu guía. Gracias, bendito Padre, porque tú nos llevas seguros al lugar que tú ya los tienes destinado. Te pedimos, Señor, esta mañana de manera muy especial, Señor, que habites entre nosotros en nuestros hogares, para que a través de tu Espíritu Santo, Señor, podamos ser alimentados de tu palabra, que nos reconforte, que nos dé fuerza, Señor, que nos dé alas como las águilas para seguir tu camino, Señor. Bendito Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos hoy conectados y a los que más tarde también lo podrán ver en la grabación. Gracias, Señor, por la invitada especial de esta mañana, que sabemos, Señor, nos vas a dar un mensaje a través de ella de mucha fortaleza y de mucha edificación. Bendito Padre, agradecemos en tu nombre bendito, porque estás hoy siempre con nosotros. Amén. Hermanos, vamos ahora a dirigirnos a las Escrituras y vamos a leer el libro de Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Lo tenemos aquí en la pantalla para poder leerlo juntos. Romanos 12, versículos del 9 al 21, lo dice así. El amor, nos dice como título. El amor debe ser sincero. Aborrezcan el mal. Aférrense al bien. Ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien, sirvan al Señor con el fervor que el Espíritu da. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ayuden a los hermanos necesitados. Practiquen la hospitalidad. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todo. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence al mal con el bien. Amén. Sigamos alabando, hermanos, a nuestro Señor por su palabra, que hoy día nos está dando mucho para nosotros. Alabemos, hermanos. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te cantamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú.
ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Debemos mover. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Te adoramos, Así es, hermano. No te puede ver, estás obrando. Así nos dice el Señor, siempre está obrando, aunque nosotros no lo podamos ver. Ahora vamos a entrar a la parte de las ofrendas, hermanos. Vamos a primero tener la alabanza de las ofrendas y luego voy a invitar al hermano Daniel Montejo para que nos pueda orar por las ofrendas. Vamos con gozo a cantar, alabar y proclamar. Mi cabeza levantó, roca fuerte es el Señor. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy venimos a adorar, nos rendimos ante ti. Tu amor nos liberó, tuyos somos, tú eres Dios. Salvación cantamos hoy, no podrán callarnos, cantaremos. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy nuestra alma y corazón entregamos, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy venimos a adorar,
somos, tú eres Dios. Tuyo somos, tú eres Dios. Fiel es tu amor y grandes son tus favores, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Hoy nuestra alma y corazón te entregamos, oh Señor. Nuestra ofrenda es la alabanza a ti. Oh Señor, eres fiel, fiel. Damos paso a nuestro hermano Daniel Montejo para que pueda orar por las ofrendas. Adelante, hermano Daniel Montejo. Oremos, hermanos. Amado Padre Dios, te damos gracias por este hermoso día que tú nos brindas, Señor. Sentimos tu presencia, oh Padre Santo, al ver el día, al ver nuestra familia, al sentirnos reunidos a través de este servicio. Sentimos tu amor, tu presencia, Señor, y por ello te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú, oh Dios, siempre estás con nosotros, a pesar que no te vemos, pero sentimos tu presencia. En esta mañana, Padre Santo, te damos gracias por las ofrendas, que es parte de las bendiciones que recibimos de ti, Señor. Gracias porque tú, oh Dios, nos provee de tantas cosas, tanto material como espiritual. Te damos gracias, Señor, porque tú brindas los trabajos a todos tus hijos y tus hijas, Señor, y nosotros estamos agradecidos por todo ello. Y de todo ello, Señor, te damos de corazón parte de ello para reconocer que tú eres un Dios de amor, eres un Dios misericordioso. Señor, bendice a todos aquellos que han participado, Señor, y los que no han participado también en las ofrendas. Bendícelos, Señor, a todos en general, y sé tú, oh Dios, quien use estas ofrendas, Padre Santo, para difundir tu palabra, para seguir, Señor, proclamando la verdad del amor tuyo. Gracias, bendito Dios, tu presencia y tu bendición sobre estas ofrendas. En Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, pastor. Continuamos, hermanos, con el servicio. Y esta vez vamos a ir a la segunda lectura. Y la tenemos en el libro de Isaías, capítulo 12, versos del 1 al 6. Leamos juntos, hermanos, lo tenemos en la pantalla. En aquel día tú dirás: Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo. Tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Dios es mi salvación. Confiaré en él y no temeré. El Señor es mi canción. Él es mi salvación. Con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. En aquel día se dirá: alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre ustedes los pueblos sus obras, proclamen la grandeza de su nombre, canten salmos al Señor, porque ha hecho maravillas, que esto se dé a conocer en toda la tierra.
Canta y grita de alegría, habitante de Sión. Realmente es grande en medio de ti, el Santo de Israel. Amén. Hermanos, esta mañana especial tendremos un servicio especial y un mensaje a cargo de la pastora Luzmila Quesada de la Iglesia Hueleyana, que ya nos está acompañando. Y el tema va a ser por el Día Internacional de la Mujer. Pastora, bienvenida a la comunidad cristiana metodista. Le cedo el micrófono. Adelante, pastora. Muy buenos días, hermanos, hermanas. Es un gusto de estar en esta mañana, que ya las celebraciones ya se están realizando en estos momentos en diferentes partes del país, del mundo, y eso es bueno porque está dando cuenta de toda una lucha que han realizado las mujeres a través de la historia. Entonces queremos hacer ese homenaje y hacer homenaje. A veces algunos compran flores y tantos regalos que hacen, pero más allá de flores es realmente doloroso a veces saber de que siempre para tener algunos derechos conquistados, las mujeres han tenido que lucharla, y mucho a través de la historia hemos visto, y no es por gusto que se celebre este día, pero ha sido porque han muerto muchas mujeres, ¿no? Entonces, para que se proclame ese día, realmente fueron quemadas vivas, ¿no? En mujeres que habían optado por defender las luchas sobre la jornada de trabajo, sobre la salud, sobre todo lo que corresponde a una vida digna, tal como lo mencionó Jesús, ¿verdad? Entonces eso y ha significado mucho dolor. Entonces en esta mañana queremos un poco reflexionar sobre qué es, ¿no?, la situación cuando nosotros estamos tratando en lo posible cómo las mujeres se levantan en medio de la crisis y cómo pueden ser ellas símbolo de resistencia. Y el 8 de marzo nos recuerda eso, ¿no? Un hito relevante cuando uno está recordando se va a remontar a los años, hace 2 siglos, ¿no? Pero estamos viendo de que estaban mujeres levantándose primero por la abolición, ¿no? La abolición que surgía porque había un trabajo esclavo, ¿verdad? Entonces había esa lucha para decir la liberación de los negros, ¿no? Entonces, en Estados Unidos. Entonces allí comenzaba la lucha de Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott. Entonces ellas lucharon y ellas empezaron a luchar desde el espacio eclesial, en las iglesias. Y eso permitió que en las asambleas se pudiera tocar este tema, ¿no? Sin embargo, no lo querían aceptar porque las mujeres no eran aceptadas dentro de las asambleas. Entonces, cuando uno hace una memoria de todas las luchas a nivel de la sociedad civil, empiezas allí y comienzan las mujeres. Elizabeth Cady Stanton, que es autora de la Biblia de la Mujer, que ya se cumplió hace mucho tiempo sobre los 100 años de la Biblia de la Mujer, ella dice, mira, la situación que pasan los negros también los pasan las mujeres, ¿no? En nuestras iglesias, en nuestras casas, ¿no? No tenemos derecho, y si somos casadas, peor todavía. Entonces ellas comenzaron a reclamar y ellas comenzaron a hacer una relectura de los textos bíblicos porque había esa discriminación. Entonces ellas comenzaron a hacer este trabajo, ¿no?, de interpretación, de relectura, y que ayudara un poco que las mujeres tengan derechos de expresar su opinión y sobre todo el derecho a la ciudadanía para votar. Ellas eran las primeras sufragistas, ¿no? Entonces eso,
Y cuando uno va a recordar esto, estamos hablando de los años 1848, 79 y todo eso, había todo un boom de la Revolución Francesa, pero eso nunca llegó. De ser ciudadanos nunca llegó a la ciudadanía de las mujeres. Entonces, por el lado también, ¿y eso por qué? Porque no solamente era el sufragio, sino que también era el trabajo esclavo que hacían las mujeres, ¿no? Muchas veces ellas inmigrantes viniendo de Asia, Estados Unidos, Medio Oriente, así todo, ellas llegaban y ellas hacían el trabajo pesado, pero también las mujeres pobres de Estados Unidos. Entonces, y ellos comenzaron a trabajar en las grandes maquiladoras, en las grandes fábricas, y allí empieza la situación de la lucha sindical de las mujeres socialistas allí que se ponen ellas, las mujeres, a desarrollar un trabajo muy interesante dentro de sus trabajos, ¿no? Dentro del trabajo laboral, porque ellas ni siquiera tenían tiempo para, por lo menos, tener el almuerzo, el mediodía, ¿no? No tenían tiempo. Entonces ellas tenían que tener algunos recursos para poder soportar más de 12, más de 15 horas de trabajo. Y eso, a veces, eso uno dice, bueno, las mujeres lucharon en ese tiempo por las 10 horas. En ese tiempo lucharon por las 10 horas de trabajo. Y definitivamente eso les permitió a muchas de ellas involucrarse en estos movimientos, no solamente el sufragismo, sino por las luchas de las mujeres socialistas por las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, ya más adelante, lógicamente, uno sabe que ellas fueron quemadas vivas dentro de su centro de labor, ¿no? Entonces, bueno, y el 8 de marzo se recuerda un poco eso, ¿no? Con tristeza y con dolor, el suceso que pasó, ¿no? De la lucha sindical, 129 mujeres murieron en el incendio de la fábrica Cotton, ¿no? En Nueva York, Estados Unidos. Entonces, porque ellas se declararon huelga en el trabajo. ¿Y qué hicieron? Pues bueno, hubo un incendio, algunas no solamente murieron en el incendio, porque en el momento que subían todos de la escalera para querer tirarse, lógicamente que esa escalera se derrumbó y murieron todas ahí, ¿no? Y algunas que si querían escapar también fueron acribilladas. Entonces eso nos hace recordar que con mucho dolor, ¿no? La búsqueda de la reducción de las horas de trabajo, ¿no? Las condiciones, eso les generó un gran problema para ellas mismas, ¿no? Fueron ciertamente sepultadas en su centro de trabajo. Entonces, ¿por qué? Porque el dueño de la fábrica ordenó cerrar, ¿no? El edificio y para que abandonaran, ¿no? Supuestamente desistieran, pero ellas no salieron, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pedían? Eso nos hace recordar muchas de las luchas de hoy, ¿no? Tenían menos salario, largas horas de trabajo, el sábado no existía sábado, no había descanso, las puertas estaban cerradas, todas con llave, no tenían derechos laborales, no tenían protección legislativa, no tenían representación laboral. ¿Por qué? Porque si ellas no son ciudadanos, si yo no tengo, por eso también eso del sufragio. ¿Por qué? Porque al tener sufragio era un reconocimiento de tener por lo menos una identidad legal, ¿no? Acá nosotros tenemos nuestro DNI, ¿no? Entonces, si ellas no son reconocidas como ciudadanas, no tienen derechos. Pero una cosa interesante, ellos tenían deberes, ellos tenían que dar impuestos, ese será el problema. Ellos pagaban sus impuestos, todo, o sea, tenían derechos menos deberes. Y eso es lo que las mujeres reclaman. Dicen, ¿no? ¿Por qué? Y una de ellas murió guillotinada. Bueno, eso fue en Francia. ¿Por qué? Porque dijo, si yo no voto, entonces si yo no soy ciudadana, entonces yo no voto y yo no debo, ¿no? Si no tengo derechos, entonces no tengo deberes. Y claro, eso revolucionó y murió guillotinada por haberse atrevido a hablar. Entonces,
eso nos recuerda que hay muchas cosas que las mujeres a través de la historia, aún en fábricas clandestinas, en trabajos que se han pasado, ellas han reclamado. Entonces, de esos ha tenido graves consecuencias, uno podría decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha provocado eso, no? Entonces, a través de esta historia, las conocemos por nombres, ¿sí? Las conocemos porque algo nos han dicho en la historia. ¿Quién no sabe el nombre de Elizabeth Cady Stanton, no? Muchos, cuando uno hace un trabajo de Biblia y hermenéutica, hay que recurrir a ella, ¿no? Por todo lo que ella va a cuestionar. Entonces, tanto como ellas, en el pasado también han habido muchas mujeres, ¿no? Muchas anónimas, muchas invisibles. Se han visibilizado. ¿Por qué? Porque ellas han reclamado derechos. O sea, allí es momento que ha salido al frente, ¿no? Entonces, estas anónimas de una sociedad patriarcal como la judía, cuando uno recuerda en el mundo bíblico, entonces vamos a recordar algunas, ¿no? Y ¿quién no ha aprendido de la Biblia? ¿No? La gran Débora. ¿Se acuerdan de la Débora? Ahí están esos niños ahí. Me imagino que habrán estudiado a la gran Débora, ¿no? Una profeta de Dios, una juez de Dios, ¿no? Entonces, que administraba justicia, ¿no? Entonces, y acá hay una palabra que quiero que quede en las mentes, en los corazones, ¿no? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, el pueblo clama, ¿no? El pueblo llora a Dios, busca a Dios. ¿Y qué hace Dios? Escucha. Dios escucha. Dios escucha y ¿qué hace? Él no solamente escucha, sino responde. Responde y va a decir cuál es la palabra que tiene para ese problema, ¿no? Entonces, y vamos a ver, porque lo que hacía Dios era revelarse a esta, diríamos, mujer Débora. O sea, Dios le revelaba qué es lo que iba a pasar. Porque el pueblo había pasado una guerra de 40 años. Cada vez que se olvidan de Dios, entonces vienen las guerras, vienen las muertes, pero ¿quiénes son las primeras? Las primeras que pagan, como dicen pagan el pato, son las mujeres. ¿Por qué? Porque hay crímenes de honor. Hay crímenes de honor. Cuando uno recuerda lo que pasamos en los años de violencia terrorista en el Perú, ¿no? De violencia interna en el Perú, muchas mujeres sufrieron, muchísimas sufriendo dolor, violación, muerte de sus esposos, muerte de sus hijos mayores y se las llevaban también, ¿no? Como trata de personas. Entonces, hubo mucho dolor. Entonces, las primeras que en cada guerra son las mujeres que van a pagar. Entonces, cuando ocurre eso, ya había mucho dolor en Israel. Y estas mujeres entonces empiezan a buscar, a llorar a Dios. Y es ahí donde Dios se revela. Entonces, la cosa que nosotros vamos a ver es que cuando hay dolor, cuando hay lloro, Dios se va a revelar siempre. Siempre se va a revelar. Porque Él escucha el gemido, el dolor del pueblo. Entonces, y el rostro de Dios se muestra. Cada vez que hay un lloro, un sufrimiento y todo, el rostro de Dios se revela. En cada situación, a veces de diferentes maneras, pero Dios se revela, se muestra y siempre hay que ver cómo se está mostrando, ¿no? Entonces, cuando uno lee el pasaje de Jueces, ¿no? Que nosotros tenemos la Biblia, comenzamos a ver allí. Y ahí, acá, ¿qué es lo que nosotros cuando leemos a Jueces?
lo primero que va a destacar en Jueces es al protagonista. Y en este caso es Débora la protagonista de la historia central, ¿no? Cómo se desarrolla la historia. Y allí de ese pueblo, ¿no? Entonces, y Dios va mostrando, ¿no? Entonces, y allí es lo que vamos a ver, la manifestación de Dios. Entonces, vemos una protagonista y vemos qué está pasando y ahí nos acercamos cuál es la experiencia de Dios en esa protagonista, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ver eso. ¿Cómo es la experiencia de Débora? Y ustedes alguna vez han leído ese pasaje, ¿no? Que ella, ¿qué hacía todos los días? Ella oraba, ¿no? Oraba, buscaba a Dios, ¿no? Entonces, y allí nosotros vamos a tratar de ver qué es lo que hacía, ¿no? Esta mujer. Entonces, lo que vamos a ver es cómo ella va a participar. No solamente Débora, han sido Esther, Ruth, Judith, Agar, ¿no? Está llorando su hijo y Dios está mostrándole, ¿no? Entonces, en todas las mujeres que han salido y que lo revela el texto bíblico, porque hay muchas mujeres que tampoco no se revelan, porque como toda literatura y como toda sociedad de Medio Oriente y como nuestras también, son sociedades patriarcales. Y son sociedades patriarcales donde el sistema, diríamos, de las relaciones humanas van permeadas por una jerarquía. Hoy también la tenemos, ¿no? Porque somos herederos de esa educación, cosmovisión, diríamos, occidental, y que siempre las jerarquías están allí. Entonces, a ese sistema de relaciones humanas que se ha construido, vamos a decir que es un patriarcado. Entonces, cuando uno ve este pasaje, vamos a ver entonces cómo se manifiesta, qué nos revela, qué cosa hacía, cómo se relaciona Dios con las mujeres, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? ¿Qué hay de su espiritualidad? ¿Qué hay de su religiosidad? ¿Qué es lo que nos vamos a ver? Entonces, el capítulo 4 y 5, definitivamente lo que vamos a ver es eso, ¿no? El 4, cuando uno lee el pasaje de Jueces 4 y el capítulo 5, vamos a ver es ese pasaje de cómo está diciéndonos cómo se relacionaba Dios con Débora, cómo se relacionan entre ellos, ¿no? Y qué cosa iban a hacer allá, porque de todas las tribus iban a la jueza, sea por un problema que están teniendo de litigio entre las tribus, entre vecinos, y también cómo se relaciona también con entre tribus, ¿no? Entre tribus, entre ellos. ¿Por qué? Porque acá lo que vamos a ver, Débora como juez y profetisa, no es solamente de una tribu. Es verdad que era de la tribu de Neftalí, y otros dicen de Efraín, pero tanto ella como Barak, ellos son de la tribu de Neftalí, o de Efraín, que otros llaman, pero era una época donde estaba en guerra, y Israel había sufrido muchas bajas, ¿no? Muchas bajas porque ellas eran 40 años. Entonces no había juez y ahí es donde ella aparece, ¿no? Entonces, ¿cómo se relaciona? Entonces, una de las cosas que vemos allí, en el episodio de los capítulos 4 y 5, es que ella se va a tratar de relacionar primero, y hay otro dato más que nosotros podemos ver, es que primero ella va a ver que es la protagonista de toda Israel. Entonces, ¿cuántos sabían? Bueno, no les puedo decir eso, cuántos sabían, porque no tenemos los datos, pero era de todas las tribus. Entonces, me imagino que debe ser bastante.
Era una época premonárquica. ¿Qué significaba eso? Que todavía no había un imperio, ¿no? Porque recuerden que el primero fue con Saúl, ¿no? Entonces, y después viene David y Salomón, pero allí no había ningún imperio, era época premonárquica. Eran tribus, las tribus en Canaán, un pueblo estaba disperso, no habían instituciones fuertes, ¿no? Gobernado por jueces, o es decir, por caudillos. Era una delegación popular que se les daba a las personas, mira, tú vas a gobernar y vas a ser nuestro líder. Y muchos de los líderes eran carismáticos, ¿no? Bien carismáticos, entradores, conversadores y dialogantes, pero que tenían liderazgo, ¿no? Es así también como Débora va a tener ese poder carismático de liderazgo, pero ella va a ganar el respeto de todas las tribus. Por eso ella se va a convertir en la juez de todo Israel, ¿no? Entonces, más o menos se dice que las fechas eran en el siglo XII, ¿no? Antes de Cristo. Bueno, entonces hubo 11, pero bueno, más o menos por ahí. Entonces, es una lideresa con funciones bien claras, ¿no? Y ella era, por lo menos dentro del pasaje bíblico, nosotros vamos a encontrar que nos habla que era la mujer de Lapidot, ¿no? Era la mujer de Lapidot, o sea, tenía esposo. Esa era. Entonces, era una esposa y que su trabajo va a ser de la jueza, ¿no? Entonces, la que imparte justicia. Entonces, allí es ya una madre, ¿no? Pero no se nos dice si tiene hijos, sino que más adelante, cuando uno ve en el 5, el versículo 7, en el capítulo que uno da, 5:7, se dice que ella era la madre de ir hasta que yo me levanté, ¿no? Hasta que yo me levanté, ¿no? Estaba allí. Me levanté como madre de Israel. Entonces, ya estamos viendo, no es una madre que tiene hijos. Y recuerden también que en ese tiempo la maternidad era muy importante para todos. ¿Por qué? Porque si no había maternidad, si no tenían hijos, dice, uy, es estéril, está condenada, ¿no? O sea, no era bendecida. O sea, para todos el pueblo parecía de que era muy válido que tuvieran hijos. ¿Por qué? Porque los hijos se iban a la guerra. O sea, eso, o sea, tener hijos iba a la guerra. Yo recuerdo mucho cuando uno va a la sierra en el Perú, ¿no? Y uno dice, no, es que tener hijos es tener una posesión, ¿no? O sea, y eso, ¿por qué? Porque a los hijos les mandaban ¿a dónde? A la chacra, a ver al ganado, y si tenías 10, 12 hijos, ay, tenías grandes, ¿no? Grandes chacras, grandes ganados para ir a ver, cuidar sobre todo en la ganadería. Entonces, y las mujeres en ese tiempo también eran valoradas por su maternidad para que puedan llevar hijos a la guerra. Eso era un problema. Es un problema bastante doloroso, ¿no? Porque solamente era válido por eso. No se dice que Débora tenía hijos. Lo que se dice es ella cuando dice hasta que yo me levanté. Pero ¿de qué manera ella se levanta? Porque se sabía que ella tenía el don de la revelación. Dios le informaba qué va a suceder, qué va a pasar, ¿no? Y si había una guerra, ¿quién iba a ganar? Y ya ella sabía de que debería ir a la guerra porque eso iba a ser una victoria. Entonces, como líder, esta mujer tiene unas funciones muy claras de ser una protagonista. Cuando hemos visto estas mujeres en la sociedad civil en el año del siglo XVIII, XIX,
han sido mujeres que saben muy claro cuál es su papel en el mundo. Esa mujer también tenía muy claro cuál es su papel en el mundo. Entonces, el papel en el mundo, la función, el rol, no está supeditado a una, diríamos, estereotipo, ¿no? A un prejuicio que la mujer solamente sabe por los hijos que tiene, ¿no? Entonces, no. Y allí ellas saben, si ellas están acá, es porque van a defender derechos, bueno, y acá es el pueblo. Tiene cómo quitarles todo ese enemigo y hacer que el pueblo gane la victoria. Entonces, se necesitaba fuerza, coraje para enfrentar. Hoy yo lo estoy viendo en muchas mujeres que se han puesto y a pesar de todas las amenazas de ser metidas en la cárcel, mujeres en Rusia, mujeres de Croacia que claman, que oran, mujeres en Rusia que llaman y que le dicen a su presidente, basta, no más guerra, no más guerra. Entonces, mujeres que saben cuál es su papel. Débora es esa mujer, ¿no? Que sabe cuál es su papel, ¿no? No es por la maternidad, porque dice, uy, a veces muchas mujeres le dicen, uy, si no has tenido hijos, ay, ¿quién te va a ver? ¿No? Y tantos prejuicios, ¿no? Que hay en la sociedad. Y a veces hay mujeres que tienen tantos hijos y después cuando terminan solas, también abandonadas, porque los hijos no se aman. Entonces, eso hay que uno también evaluar. Pero muchas veces les dicen a las mujeres, no, tú vales por los hijos que tienen. Entonces, eso es lo que ella va a decir, bueno, ahora yo me he levantado como madre de Israel. No soy por la que tiene hijos, ¿no? Hijos biológicos, uno diría, ¿no? No es eso, ¿no? Y claro, entonces los hebreos, los israelitas habían sido pues vendidos, diríamos, ¿no? A un Dios que era implacable, ¿no? ¿Pero por qué? Porque habían abandonado a Yahvé. Entonces, y en ese momento, allí se despliega la autoridad de Débora, ¿no? Le manda a llamar y es interesante porque le dice eso, ¿no? Que, oye, ¿y tú qué estás? ¿Qué estás haciendo? Diríamos, ¿no? ¿Acaso no te ha dicho que vayas? Es interesante. Es como decirles, oye, ¿qué haces sentado allí? El trabajo no te va a venir ahí sentado. Entonces, la guerra no la vas a ganar estando ahí sentado, ¿no? Entonces, y allí dice, tú has sido llamado para enfrentar a Císara, ¿no? Y entonces, este ejército, sabemos que Dios le va a acompañar, o sea que eso estaba muy claro para diríamos, Débora, ¿no? Y entonces, y el pueblo acepta la autoridad de Débora. Es interesante, ¿no? Porque a veces hay hombres que no aceptan la autoridad de las mujeres, el liderazgo de las mujeres. Pero acá el pueblo de Israel sabe, creyente en Yahvé y todo, les aceptan y reconocen. No, no actúan machistamente, no. Dios se revela solamente por los varones. Recordé una mujer, yo investigaba a una denominación y me dijo, mire, antes nosotros éramos misioneros, hemos abierto la obra en tal lugar y todo eso. Y me decía, pero ¿saben qué? Pero después ya cuando la iglesia se hizo grande, ¿no? En los varios lugares, se hizo grande y dice el líder, el apóstol, me dijo, el apóstol les había dicho que solamente ellas están para orar, acompañar, ¿no? A los líderes, porque solo Dios se revela a los varones. Dios no se revela a las mujeres. Eso se llama machismo, ¿no? Y una visión es distorsionada, porque aquí
realmente la revelación de Dios se da en todo ser humano, sea hombre, sea mujer. Y aquí el pueblo de Israel reconoce la autoridad de Débora. Entonces ella no tiene duda. Ella no tiene duda y le manda. Le dice, oye, mira, Dios te ha dicho. Así que la voluntad de Dios, tú tienes que hacerlo. En el nombre de Dios se tiene que hacer esto. No, el Señor Dios de Israel es el que le está guiando. Ese es el que está ayudando. Entonces, el nombre de Dios, el Señor de Israel, ¿no? Entonces, y allí está la voluntad de Dios. Entonces, eso se supone que ahí Débora tiene una relación muy directa con Dios, ¿no? Tal como lo tuvo Abraham, tal como lo tuvo Moisés. ¿Recuerdan? A Abraham le hablaba a Dios. A Moisés le dijo, oye, ve y saca a mi pueblo de Egipto. Bueno, así también le dijo a Débora, yo voy a estar contigo. En la guerra, yo voy a estar contigo. Entonces, Dios se manifiesta, Dios se escucha, ¿no? Y ahí hay que discernir los momentos que vivimos y hay que reconocer el liderazgo de las mujeres. Entonces, y ahí es por eso que se va. Y entonces, bien interesante, cuando dice que cuando ella va a aconsejar, ella va a dar su palabra profética o dar palabra de juicio, ¿no? En cuanto a las relaciones humanas entre tribus, ella se sienta bajo la palmera, ¿no? Ella está sentado bajo la palmera, ¿no? Y ella, ¿por qué se sienta bajo la palmera? ¿No? Recuerden de que en ese tiempo las mujeres no podían hablar con los varones. En la casa, nada que ver. Tenían que hablar públicamente, ¿no? Entonces, y allí, ¿no? Surge eso, ¿no? O sea, ellas no estaba prohibido que las mujeres hablen con los varones. Entonces, por eso ella se acostaba bajo la palmera y ahí estaba desde la mañana hasta la noche. Yo recordando cuando le pasaba a Moisés, ¿no? ¿Recuerdan usted Moisés? También igualito, desde la mañana hasta la noche. Y claro, el Dios le dice, oye, a través de su suegro Jetro, pide, haz un trabajo no solamente tuyo, sino manda personas, ¿no? Que puedan dividirlos entre 50 y todo, casos más difíciles vienen a ti. Pero esta mujer, ¿no? No era, recuerdan, es un periodo premonárquico, todos son tribus, entonces todavía no está estipulado toda esa organización que la tenían, pero definitivamente era un trabajo bastante arduo que ella hacía, ¿no? Y en este caso, ¿por qué le llama Barak? ¿No? Eso ya, ¿no? Entonces ya sabemos de que ella está en bajo la palmera, sojuzgando, dando leyes, dando normas y todo eso, y hablándoles también una palabra profética si algún problema moral, espiritual tenía cada tribu también. O sea que ella cumplía dos funciones, ¿no? Tanto de la sociedad civil como de la sociedad de vida eclesial, diríamos, ¿no? Que si uno llamara con lenguaje actual, ¿no? Pero en este caso era del pueblo de Israel. Entonces, ella, las cosas que le dice, mira, Barak, Dios ha dicho que tienes que enfrentar y vas a ganar la guerra. Y es así, pero Barak tiene miedo. ¿Ustedes han visto un hombre con miedo? Yo les preguntaría a los niños, ¿los hombres tienen miedo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tienen miedo los varones? ¿Ah? Y acá se ve que ellos tienen miedo, él tiene miedo, ¿no? Y le dice, yo te voy a acompañar. El Señor va a dar la victoria. Yo te voy a acompañar. Te voy a acompañar.
Eso es bien clarito. Yo voy a estar contigo. Te voy a acompañar, te voy a decir. Entonces, creo que esto es importante, recordarlo. Dios va a acompañar nuestras luchas. Y es así que tenemos que empezar a trabajar. Nosotros contamos con la ayuda de Dios, ¿no? En todas las luchas que tengamos. La experiencia de Dios que tiene Débora es un Dios guerrero, es el mismo Dios del Éxodo, toma partido con su pueblo, toma partido con aquel que sufre, y Dios bendice y Dios les ayuda, ¿verdad? Entonces, y así vamos a verlo, ¿no? La experiencia de Dios es una experiencia de manifestación allí que le está dando un respaldo a su liderazgo, ¿no? Porque ella no se va a la guerra, ojo. Ese es interesante. Ella es líder, es un coach. Ella no se va a la guerra. Está detrás, ¿no? Está detrás, está empujando, está animando, está motivando, está allí, ¿no? Eso es importante. El líder hace eso. Ojo, y esta es una enseñanza para todos los pastores muchas veces, ¿no? Ellos quieren hacerlo todito, ellos quieren estar al frente. Las cámaras tienen que estar al frente de ellos. No, ella no, está atrás. Yo te voy a acompañar, pero ojo, la victoria no será tuya, sino la victoria va a ser de una. Y eso hay que reconocer. Hay que ser, como se dice para los varones, hay que ser hidalgos para que reconozcan el liderazgo de una líder, de una lideresa, ¿no? Entonces, eso es importante, le incita y le va a ayudar espiritualmente. ¿Por qué? Porque, ¿qué tenía? ¿Cuál era el peor problema que tenía Barak? Falta de fe. Falta de fe. No tenía fe. Qué problemático es que un líder no tenga fe. Y él es un soldado. Y él debe tener fe. Si no tienes fe, eres como la hojarasca. Y ahí estaba la lideresa para apoyarle espiritualmente. Entonces la guerra de liberación contra el enemigo lo hace así, en esa condición, ¿no? Donde ellos hacen un papel. Ahí está Barak peleando, yo estoy a tu lado, ¿no? Aquí no vas a, pero yo estoy aquí como lideresa, ¿no? Entonces, su canto de victoria es esa, ¿no? Porque lo dice en el 4, 5, 7, ¿no? Hasta que yo, Débora, me levanté como madre de Israel. Ahí está. Yo me levanté. Su canto es eso, maternidad de Israel. Entonces, fuente de vida. Muchas veces decimos la maternidad, pero acá es fuente de paz, ¿no? La posibilidad de subsistir como pueblo de Dios, como pueblo, ¿no? Por eso, interesante cuando estaban hablando, ¿no? Sobre esta guerra que ya está y algunos ya están diciendo de que puede ser la tercera guerra, pero ¿cómo subsistimos? Y acá es, y la petición de oración, ¿no? De todo el terráqueo, de todo el mundo. Oren, busquen, ¿no? Y esta mujer estaba allí para orar, para respaldar, ¿no? Y su canto es ese, ¿no? De victoria, porque es fuente de vida, fuente de paz, pero que Dios ha acompañado eso como nación, como pueblo, ¿no? Entonces, es una maternidad, diríamos, colectiva, ¿no? Débora es actuante, es la portadora de vida, la portadora de paz para el futuro de su pueblo. Y lo deja en claro a Barak, ¿no? La victoria no es tuya, sino de una mujer. Exalta la acción de Dios y exalta la acción de ella. En ese sentido, no hay duda, Dios actúa tanto en hombres como en mujeres. Y eso hay que recordarlo. Si Dios actúa tanto en hombres como mujeres,
yo creo que hoy en día Dios está, los derechos que han ganado las mujeres no ha sido gratis. No ha sido gratis la ley de educación. No ha sido gratis la ley de descanso de mujeres que cuando van a dar a luz, ellas tienen descanso, ¿no? 3 meses antes, 3 meses después, pero ellas lo reclamaron. No ha sido gratis la ley contra la violencia de las mujeres. No ha sido gratis porque muchas han caído en manos de perpetradores, en manos de homicidas. Entonces, y no es solamente, antes se veía mujeres adultas, de tercera edad, adultas, pero hoy se ven niñas, hoy se ven adolescentes, jóvenes de 18, 20, 25 años, en manos de feminicidas y muchas veces adolescentes también. Entonces, no es gratis las conquistas, ellas las han peleado, ellas han recuperado ciertos derechos y hay muchos derechos que todavía faltan más, pero es evidente que es importante reconocer el liderazgo. Ha llegado el día que el Señor va a ir delante y que el Señor va a dar respuesta, pero también queremos que ustedes estén ahí en esa brecha, que ustedes como iglesia estén hablando a favor de aquellos que están sufriendo feminicidio, trata de personas, así como esta mujer era para defender a su pueblo. Y cuando hay guerras, definitivamente hay violación, se llevan a las mujeres, hay inmigración forzada, o sea, todo lo que produce una guerra es poder enumerar todos los dolores, ¿no?, que sufre. Y creo que eso hay algo que nosotros tenemos que empezar a trabajar. A veces en una sociedad desgobernada, como nuestro país, es dolor porque hay mucha corrupción y tenemos muchos presidentes en la cárcel y no dudo que también pueda seguir en el futuro igual. Tenemos que, cuando no hay jefes, cuando hay desgobierno, Dios va a levantar mujeres, ¿no? Dios va a levantar mujeres y que puedan hacer un cambio dentro de nuestra sociedad. Y creo que hoy en día necesitamos de esas mujeres y que muchas veces han sido reconocidas dentro de nuestras iglesias, dentro de nuestra sociedad. Y tenemos que reconocerlo, ¿no? Yo quiero dejar algunas agendas que nosotros podríamos empezar a trabajar cuando celebramos el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Estas agendas me van a decir qué cosa es lo que yo tengo que defender, tal como igual esta mujer, Débora, trabajó, luchó y dijo como madre de Israel, esta victoria ha sido gracias a Dios, pero bajo el liderazgo de una mujer que se levanta. Mujeres, levántense. Hombres que están ahí, sean solidarios con las mujeres. Niños que están ahí, sean solidarios con sus madres, con sus hermanas, porque hay que erradicar la feminización de la pobreza, hay que eliminar la desigualdad de la educación, hay que asegurar el acceso a la salud, al empleo, hay que garantizar el trabajo digno, que sea salarios iguales, ¿no? Hay que garantizar también la protección, no solamente las mujeres sufren, el medio ambiente sufre, ¿no? Dice en Romanos, la tierra gime por redención. Hay que garantizar eso, ¿no? Hay que poner fin a esa distribución desigual de poder político. Muchas veces en las iglesias solamente tienen poderes políticos, eclesiales, los varones, ¿no? Y las mujeres dicen, hay 4 nos, ¿no? Tú no sabes, tú no eres una líder, tú no tienes aspecto de ser líder, ¿no? Y realmente eso es doloroso, ¿no? Es como que si ella no tuviera emociones, sentimientos, empoderarse, nada, ¿no? Entonces es doloroso. Ellas pueden decir, no, yo sí sé, yo sí puedo, yo sí tengo herramientas, tengo estrategias para poder sacar adelante
a la iglesia y a mi familia, y lo han hecho. Ellas lo están haciendo en la pandemia. Ellas, las mujeres, han sido las más sacrificadas, porque han sido madres, han sido enfermeras, han sido, ¿qué cosa? Maestras, porque ha habido 2 años de virtualidad. Ellas han sido las maestras. O sea, si nosotros vemos todo el trabajo inmenso que han hecho ellas, y han sembrado, han hecho en sus casas horticultura, entonces eso que la tierra gime, ellas han visto unas maneras como hacer que esto produzca de nuevo. ¿Quién nos ha mantenido? ¿Quién nos ha, no son los agricultores artesanales? ¿Quién nos ha traído la papa, el camote, la lechuga, todo eso en estos 2 años? Son los agricultores. Si no hubiera habido eso, nosotros sucumbíamos. Pero gracias a Dios por ellos. Entonces, no es toda la importación, ¿no? Que viene, no, es la comida nuestra. Entonces, protejamos el medio ambiente. Poner fin, entonces, a esa mala distribución, diríamos, de poder político, económico. Mejorar las imágenes en los medios de comunicación, porque si uno ve cada novela, si uno ve cada película, si uno ve cada serie, Dios mío, la verdad que da dolor, ¿no? Da dolor las imágenes, cómo se ven a las mujeres. Erradicar la violencia en todas sus formas y contrarrestar todos los efectos negativos que da una guerra y procurar la paz. Que eso sea nuestra celebración. Ante la guerra, las mujeres procuran la paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos, ¿qué dice? ¿No? No solamente son llamados hijos de Dios. Creo que eso es muy importante, ¿no? ¿Cómo ser pacificadora? Y Débora lo fue, y muchas de hoy mujeres lo pueden hacer y lo están haciendo. Entonces, el Día Internacional de la Mujer lo recordamos de esa manera, con fuerza, fortaleza, y seguir apoyando. Si usted ve una mujer luchadora, ayúdela. ¿En qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer contigo? Hagamos. Si hay una marcha, vayamos. Pongámonos ahí al frente y ayudemos a muchas mujeres de hoy. Gracias, Dios, por tu amor, por tu fidelidad. Pedimos que tú bendigas a mis hermanas y hermanos que están allí en sus casas y a aquellos que van a ver a través de las redes. Pedimos que tú los bendigas, tú los ayudes y les des coraje a las mujeres, que no se sientan decaídas con baja autoestima, sino que se sientan empoderadas para hacer la misión de Dios. Tú nos has llamado para poder bendecir, para poder pacificar. Gracias porque tú estás en nuestras luchas, en la reivindicación de derechos, porque tú has venido a prometer vida plena, vida digna. Que eso sea una realidad en nuestro país y en las iglesias. Te lo pedimos en Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Antes que podamos alabar al Señor, le damos gracias. Nos conocemos con la pastora Luzmila mucho tiempo y tengo el privilegio de poder decirle en esta mañana, siempre será mi profesora. Gracias por enseñarme. Gracias por la dedicación que usted tiene al llamado que Dios le ha hecho, de verdad. Es grandioso y siempre la admiro por eso. Quienes no la conocen, es una persona muy instruida, con muchos años batallando y luchando en medio de las iglesias y en medio de los derechos de la mujer. Fue, como le dije una vez,
hablamos en confianza esa vez, hoy día lo voy a decir de otra forma, fue la que una vez me rompió la cabeza haciéndome descubrir que realmente que éramos machistas y teníamos que entender y darle el lugar a la mujer que le correspondía. El día que aprendí, luché contra ella y buscaba cómo oponerme a lo que decía. Hoy le doy las gracias y gran parte de lo que sé y que Dios me permite darle el espacio que las mujeres tienen, se lo dejo a usted. Gracias, profesora, gracias, pastora, gracias por el mensaje de hoy tan directo y gracias por el llamado que queda para todos nosotros. En verdad, de acá donde está, como digo muchas veces, le debo los abrazos, le debo muchos agradecimientos, pero a la distancia, muchísimas gracias. Dios la bendiga. Antes que pasemos, hermanos, a la siguiente alabanza, vayamos preparándonos para poder participar de la mesa de la Eucaristía con el Señor y preparemos nuestras vidas porque Dios nos invita hoy a todos nosotros, a cada uno de ustedes, en sus casas donde están, a que seamos uno con el Señor. Adelante, Pastor Jorge, con la alabanza. Mi Cristo, mi Rey, nadie
Para nosotros es una bendición poder compartir la mesa con todos ustedes en ese momento tan especial en la casa de nuestra hermana Ángela. Nos acompaña su tío, parte de la familia, y también es una bendición no solo por encontrarnos en este lugar, sino porque en este momento tan especial que queremos rendir más que un homenaje, hacer memoria y sentar bases para todo lo que puede hacer el Ministerio de Mujeres dentro de la congregación. Para mí también es un honor y un privilegio que por primera vez en nuestra comunidad una pastora nos pueda dirigir en la Eucaristía en este tiempo. Y yo le voy a dar pase a la pastora Nubia para que ella nos dirija en este tiempo. Adelante. Muy buenos días a cada uno de ustedes, hermanos y hermanas, los que están ahí a la distancia. Tengo la dicha y el honor de poder haber disfrutado de usted, hermana Luzmila. Para mí es un honor. Siempre escuché por parte de Arturo, de esa gran maestra que le tuvo que enseñar tanto y tuvo que rescatar tantas enseñanzas de usted. De verdad le agradezco muchísimo que así como él, ojalá esperemos, porque hay muchos varones que pasan por la universidad, pero solamente están de pasada nada más. No les queda nada, o cogen solamente lo que les conviene para su liderazgo, ¿verdad? Pero me siento honrada el día de hoy, esta mañana, por su presencia, pastora Luzmila, por su trayectoria, por la educación que instruye y porque tiene ese deseo arduo de seguir enseñando y manifestando que sí se puede llegar al liderazgo y que sea respetado realmente ese llamamiento también para la mujer. Es un honor para mí esta mañana poder compartir la memoria y de todo lo que hizo nuestro Señor Jesús. El día que fue entregado, nosotros sabemos a través de la Escritura que pasaron muchos episodios en su vida. Mucho de ello fue el día que fue entregado, como dice su palabra, y tuvo él que compartir el pan y también celebrar con el vino. Voy a pasar a leer la Escritura. Dice así en el libro de Corintios, capítulo 1, porque yo recibí del Señor esta enseñanza que les di, que la misma noche que el Señor Jesús fue traicionado, tomó en sus manos el pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo entregado a muerte para bien de ustedes, hagan esto en memoria de mí. Yo voy a leerte todo el texto y luego vamos a participar esta mañana de la mesa. Así también, después de la cena, tomó en sus manos la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto confirmado con mi sangre. Cada vez que beban, háganlo en memoria de mí. De manera que hasta que el Señor venga, ustedes proclamen su muerte cada vez que coman de este pan y beban de esta copa. Esta es una manera nosotros de poder traer a la memoria el cuerpo de nuestro Señor. Esto no es el cuerpo del Señor, pero es una forma de manifestarlo y de recordar lo que Él hizo para cada uno de nosotros. Sus enseñanzas, sus milagros, caminó, ayudó y sirvió hasta el día que Él murió. Vamos a compartirlo. Del mismo modo dice que también tenemos que disfrutar y hacer memoria de ese derramamiento de sangre que lo hizo por todos nosotros para el perdón de los pecados. Disfrutemos esta mañana conmemorando a ese gran rey, al Señor de señores, único e inigualable.
Ahora yo voy a pedir al pastor Arturo que pueda hacer la oración. Ahí donde estamos, vamos a orar, a dar gracias a nuestro Dios, porque más que un recuerdo, es una celebración por todo lo que significa la obra de Jesucristo en nuestras vidas. Vamos a orar ahí donde estamos. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana, oh Dios, te damos las gracias, porque Señor, no tenemos otra palabra para poder expresar todo lo que sentimos y lo gran agradecidos que estamos a la obra de Jesucristo hecha por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque así como aprendíamos hoy, cuando Jesús vino a este mundo a entregar su vida, no eligió hombres y dejó a las mujeres. Eligió hombres y mujeres por igual. Entregó la vida por todos, entregó la vida por todas ellas. No discriminó a nadie, Señor, ni por género, ni por cultura, ni por raza, ni por color de piel, inclusive ni por sus creencias. Se entregó por este mundo por igual por todos nosotros. Y hoy, Señor, recordamos que esa entrega de Jesús a nosotros nos trajo perdón, nos trajo alegría, nos trajo esperanza, avivó nuestra fe. Y hoy, Señor, queremos afirmar nuestra fe con el servicio que hemos brindado, con el culto que te entregamos, con los cantos que elevamos y en este instante, con esta mesa que servimos. Señor, gracias por la vida de Jesús. Gracias por su entrega en la cruz. Gracias porque resucitó. Y gracias, oh Dios, porque vive y reina en tu presencia y a través de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en todos los lugares donde estamos. Te bendecimos, oh Dios, y te agradecemos en este tiempo por poder recordarte y celebrarte de esta manera. En el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. 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 Adelante, Pastor Jorge. No se olviden, hermanos, no se olviden, hermanos, que este miércoles a las 8 de la noche tendremos el penúltimo capítulo de Anatomía del Alma, Salmos Escogidos. Los días viernes a las 8 de la noche, acompáñenos en el servicio de oración con el hermano Adolfo Contreras y el pastor Daniel Guamaní. Traigan todos hermanos están invitados, también traigan sus motivos de oración. Y como hoy, los domingos, a las 10 de la mañana, tenemos nuestro servicio de edificación y los esperamos. Inviten a más hermanos. La palabra de Dios es para compartirla. A continuación, invito a nuestra invitada de hoy, la pastora Luzmila, para que nos acompañe y nos dé la bendición. Adelante, por favor, pastora Luzmila. Dios de Sara, Agar, Raquel, Esther, Judith. Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, Dios de todas las edades, Dios de las generaciones. Bendice a mis hermanos y hermanas. Guarda su entrada y su salida, desde ahora y para siempre. Y que al regresar puedan decir cuán grandes cosas ha hecho Dios conmigo. Bendícelos en gran manera. A ti sea la honra y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén.